Sean bienvenidos. Nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Guayaquil, un lugar donde el arte se encuentra con la fe, donde la historia cobra vida y donde cada campanada nos recuerda que el corazón espiritual de Guayaquil sigue latiendo más fuerte que nunca. Guayaquil es una ciudad con una gran riqueza cultural que se refleja en cada rincón, y una de ellas es la Catedral Metropolitana de Guayaquil. Es uno de sus mayores símbolos, tanto religioso como artístico. Este documental busca acercarnos a su historia como también significado y comprender cómo llegó el arte neogótico con su obsesión por alcanzar el cielo. Iniciamos este recorrido a través de las piedras, la luz y el misterio arquitectónico de esta catedral. Guayaquil no se entiende sin madera y su río, pero tampoco sin su obstinación por ganarle la batalla al fuego. A diferencia de las eternas canteras de la sierra, el puerto se construyó históricamente con la flexibilidad de la caña del manglar. Sin embargo, en el eje neurológico de la ciudad nueva, irrumpe un coloso que altera toda la llanura costera. La Catedral Metropolitana no solo es un refugio litúrgico, es un monumento a la resiliencia de una urbe que fue saqueada por piratas ingleses y franceses e incendiada en múltiples ocasiones, pero que siempre volvió a levantarse en el mismo sitio. Nacida originalmente en 1547 en las faldas del Cerro Santana, la antigua iglesia matriz padecía la extrema vulnerabilidad de sus materiales nativos. Tras este gran incendio y los traslados estratégicos hacia una ciudad nueva, en 1695 el templo mutó de forma definitiva de la madera al cemento. Comprender su arquitectura actual exige entender que bajo estos sedimentos de hormigón habita un recuerdo de un Guayaquil indomable que se negó rotundamente a desaparecer bajo las cenizas. Cuando las formas neogóticas de la escuela europea llegaron al litoral en la primera mitad del siglo XX, trajeron consigo una obsesión de desafiar la gravedad mediante la verticalidad, el uso del arco apuntado a un ojival. Este rompió con el muro macizo colonial, la cual se permitió canalizar las fuerzas de los empujes de la estructura hacia puntos de apoyo específicos en el suelo. Las agujas que coronan el templo no son meros adornos decorativos. Estos funcionan como pináculos de peso que estabilizaban la estructura frente a los fuertes vientos marinos y las fuerzas axiales. Yo les estaré hablando un poco sobre la historia de la Catedral Metropolitana de Guayaquil. Su historia comenzó en el siglo XX y ella fue un símbolo muy importante para la ciudad, ya que en el siglo XX se dio a conocer que iba a ser construida. Su inicio fue la construcción de esta iglesia, comenzó en el 1997 y terminó en el 1937. Los encargados de la construcción fueron Paolo Russo y Juan Antonio. Ellos se encargarían de darle a esta iglesia modernidad y también que quede con su toque divino, porque ellos querían que la iglesia demostrara que quedaba entre lo divino y lo arquitectónico, así la gente pudiera conectar con Dios. Los elementos iconográficos. En la antigua medieval, la luz no era tomada como un objeto físico, la luz era tomada y reconocida como una manifestación religiosa. Cuando la iglesia fue construida, los arquitectos
pusieron una regla matemática divina que era referente al ojo medieval, donde los 126 vitrinales alumbraban la catedral y era tomada como un mensaje de divino y fe, creando así un puente entre la fe y la espiritualidad. Ya que cuando uno entra a la iglesia el ruido se apaga y uno se sumerge en lo divino, en lo espiritual, en lo arquitectónico, en lo medieval, en lo hermoso que es la iglesia y estar en comunión con Dios. Hoy descubriremos lo que hay detrás de sus relieves, lo que se esconde dentro de sus bodegas y lo que construye entre la fe y la modernidad se une en un abrazo espiritual. Gracias. Características del arte neogótico de la Catedral Metropolitana de Guayaquil. La Catedral Metropolitana de Guayaquil es uno de los mejores ejemplos de arquitectura neogótica en Ecuador. Su construcción actual comenzó en 1924 y sustituyó a la antigua catedral de madera, conservando el mismo lugar histórico frente al Parque Seminario. Características que presenta neogóticamente esta catedral. Tiene torres altas y esbeltas. Su fachada está formada por dos imponentes torres con agujas que acentúan la verticalidad, una característica propia del estilo neogótico. Arcos ojivales. Las puertas, ventanas y elementos estructurales utilizan arcos apuntando típico a lo que es la arquitectura gótica. Vitrinales de colores. En el interior cuenta con hermosos vitrinales que iluminan el templo con una luz natural y representan escenas religiosas, aportando a lo que es un ambiente solemne y espiritual, así también como los rosetones en la fachada. Sobre la entrada principal destaca un gran rosetón con vitrinales, elementos característicos de las catedrales góticas. Una abundante decoración. La fachada presenta esculturas, relieves y detalles ornamentales que enriquecen su aspecto artístico religioso. Columnas y espacios interiores elevados. Las columnas y la altura de las naves crean una sensación de amplitud y conducen una mirada hacia el altar mayor, así también como su construcción en hormigón armado, aunque reproduce un estilo medieval. Fue edificado con materiales modernos del siglo XX para ofrecer mayor resistencia y durabilidad. Al finalizar este recorrido por la Catedral Metropolitana de Guayaquil, comprendemos que su valor va mucho más allá de su imponente arquitectura. Cada arco, cada torre representan una historia. Cruzar el umbral de este templo es experimentar una ruptura térmica y sensorial inmediata. Atrás queda el estrépito comercial, el ruido de los motores y el calor del puerto nos envuelven en una escala monumental de inquietud. La nave central adopta la planta basílica clásica, que simbólicamente invoca a la barca de San Pedro, protegiendo a los fieles en su navegación espiritual. Lo verdaderamente fascinante desde el plano técnico es como las líneas del diseño logran quitarle el peso visual al hormigón duro. Las inmensas columnas interiores no se presentan como bloques macizos o impenetrables. Están configuradas como pilares fasciculados, es decir, hace de molduras delgadas que ascienden de forma esbelta como ramificadas de un bosque de piedra. En la cúspide, estas nervaduras se cruzan para armar las complejas bóvedas de crucería. Al concentrar todo el peso de la techumbre y los vértices de los pilares, las paredes laterales quedan liberadas de sostener la estructura, abriendo paso a la entrada triunfal de la luz. Al vaciarse los muros de su función tradicional de carga, el neogótico introdujo la teoría de la lux nova o la luz transfigurada, en la mística de estilo directa ni encandilante, sino que un destello filtrado por el color que altere la percepción ordinaria del espacio terrenal. Los vitrales laterales de la catedral tamizan la potente radiación solar del trópico, convirtiendo el interior en una atmósfera cambiante que muta de tono según las horas del día. La máxima expresión de este lenguaje luminoso se aloja en el gran resortén occidental. Esta inmensa nebuda geomática de piedra calada actúa como un centro místico de simetría,
perfecta cuando el sol desciende sobre el horizonte del puerto al caer la tarde, sus rayos horizontales perforan los vidrios polícromos, bañado las bóvedas superiores con un auténtico incendio de destellos dorados y cerámicas, transformando por completo la frialdad industrial del cemento en un espacio espiritual vivo. La Catedral Metropolitana de Guayaquil no solo es un símbolo arquitectónico de inspiración neogótica, es un testimonio vivo de la historia, la fe y la identidad de una ciudad que ha sido reinventarse a lo largo del tiempo. Sus torres que se elevan hacia el cielo y cada uno de sus detalles recuerdan el esfuerzo de generaciones que hicieron posible este monumento emblemático. Más allá de su belleza, la catedral representa un espacio de encuentro y reflexión, patrimonio cultural donde el pasado dialoga con el presente y continúa inspirando a quienes la visitan. El verdadero valor de la Catedral Metropolitana radica en su anacronismo y su arraigo social. El neogótico, un estilo frío, místico y medieval de la Europa septentrional, encontró en el centro de Guayaquil una reinterpretación única. Al llegarse a ubicar frente al Parque Seminario, la solemnidad de sus líneas arquitectónicas conviven en perfecta armonía con la naturaleza tropical y un dinamismo civil de la urbe. La catedral no es solo un refugio de fe o una lección viva de la historia del arte, es el corazón arquitectónico de Guayaquil, un testimonio de cómo el hormigón puede esculpirse con la elegancia del pasado para resguardar la identidad eterna de una ciudad. Nos encontramos con el señor Rosalino Balón. Muchas gracias, mi nombre es Kelly. Me gustaría saber, en este sitio los ciudadanos lo conocen solamente con el nombre de la catedral, pero quisiéramos saber directamente el nombre principal es de San Pedro. Quisiéramos saber su historia detrás de este nombre y el por qué es importante que los ciudadanos lo conozcan. Bueno, en sí la iglesia es Santa Madre Iglesia, es Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Le pusieron ese nombre por el apóstol Pedro y está dedicado a él. Entonces este templo es así, Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Me gustaría también saber directamente qué vínculo tiene San Pedro con Jesús. Porque él fue de los primeros apóstoles que él escogió, a San Pedro. Él cuando ya despedirse le entregó la llave del reino, como la llave del reino. Entonces la catedral en sí está dedicada a San Pedro Apóstol. Ya por ser el primer apóstol de los seguidores de él, entonces por eso se llama Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Bien, gracias. 100 años después de que se colocara su primera columna de hormigón, la Catedral Metropolitana sigue en pie, inamovible ante el bullicio del puerto. Es más que un templo religioso y es más que una obra de arte neogótica. Es un hito urbano de un punto de encuentro en Guayaquil. El espacio interior de esta catedral irradia una gran luz, simbología y estructura. Analizar cómo la luz filtrada por los vitrales de colores cambia la atmósfera de este templo a lo largo del día. Tradicionalmente, en el neogótico, los vitrales funcionan como una Biblia abierta para llegar a contar una historia de manera visual. El altar mayor y el altar de mármol llegan a describir los detalles artísticos del ábside y las capillas laterales, llegando a resaltar la verticalidad y los tallados que amulan las catedrales de la Europa medieval. El verdadero valor de la Catedral Metropolitana radica en su anacronismo y su arraigo social. El neogótico, un estilo frío, místico y medieval de la Europa septentrional, encontró en el centro de Guayaquil una reinterpretación única. Al llegarse a ubicar frente al Parque Seminario, la solemnidad de sus líneas arquitectónicas conviven en perfecta armonía con la naturaleza tropical y un dinamismo civil de la urbe. La catedral no es solo un refugio de fe o una lección viva de la historia del arte, es el corazón arquitectónico de Guayaquil, un testimonio de cómo el hormigón puede esculpirse con la elegancia del pasado para resguardar la identidad eterna de una ciudad.